Muy buenos días, amigos. 7:01 de la mañana. Empezamos mostrándoles esta toma panorámica de la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Como ya vemos, pues, flujo vehicular importante, pero sin ningún contratiempo usted puede circular por esta vía. Más adelante seguramente se complicará más el panorama. Por ahora todo fluye. Cielo bastante nublado y una temperatura de 20 grados centígrados. La constante esta semana ha sido eso, amanecer con un cielo muy nublado, pero ya conforme pasan las horas, tipo mediodía, nos acompaña un sol resplandeciente. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto compartir contigo. Buenos días, Liz, amigos. Linda la toma de Guayaquil, la imagen del puerto principal, como siempre. 20 grados centígrados. Y vamos a ver en Quito una imagen en vivo también del norte de la capital, del sector de Puzuquí. Póngale eso, ahí está. Esta parte de Quito es al extremo norte de la capital, el sector de Puzuquí. Ustedes pueden ver la carga vehicular que se forma a esta hora. Mucha gente que viene o va desde ya hacia la mitad del mundo. Los que salen de San Antonio de Pichincha, Puzuquí, Pomasqui, que van hacia el norte de Quito, hacia sus trabajos. Tráfico en esta zona de la capital, norte Puzuquí. Bueno, así entonces usted tiene ya una panorámica de algunos puntos de tanto de Quito como de Guayaquil. Milton, contarles también a quienes vamos a tener más adelante. Así es, vamos a conversar sobre la situación de las mujeres. Va a estar con nosotros Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, a propósito de los últimos acontecimientos y anuncios. El anuncio del presidente Lasso de hacer una política más fuerte para luchar contra la violencia de género. Y también nos va a acompañar Hugo Espín, especialista en materia penal y analista de seguridad, para continuar analizando esta propuesta de reestructuración de la Policía Nacional, decisiones que se toman tras el femicidio de María Belén Bernal. Sí, a propósito de eso, la investigación que ha abierto la Asamblea Nacional, dicen que para hacer el control político de este caso, el caso del femicidio de María Belén Bernal, siguen las comparecencias. Y así es, recordemos que estas comparecencias a las distintas comisiones iniciaron el martes. Ayer fue el turno ya de autoridades, como lo vemos el comandante de policía Fausto Salinas. Fue uno de los primeros en rendir su versión, su explicación, contestar las preguntas que tenía el Pleno, pero también lo hicieron el ministro del Interior, Juan Zapata, y vía telemática la fiscal general Diana Salazar. También estuvo Diego Ordóñez y no asistió el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Veamos el reportaje. Solo 4 de las 5 autoridades convocadas al Pleno de la Asamblea Nacional acudieron este miércoles para entregar información sobre el femicidio de María Belén Bernal. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, hizo una descripción cronológica de los hechos. Aseguró que la institución no protege las inconductas de sus uniformados. Y sobre el teniente Cáceres dijo que siguen en la búsqueda y que ya han suspendido el pago de su sueldo. Quien se desvíe deberá afrontar las sanciones que corresponden sin contemplaciones y con agilidad procesal. Un mal policía no debe volver jamás a vestir un uniforme de honor. El secretario de Seguridad Pública del gobierno, Diego Ordóñez, fue más directo en sus pedidos a la Asamblea. Dijo que la policía debe ser saneada. Pidió reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el que dice dificulta y hasta impide la aplicación de oportunas sanciones a los uniformados en casos de violencia de género. No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja, porque solo se puede sancionar si está dentro del servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección, policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos. Juan Zapata, quien lleva solo un par de días como ministro del Interior, habló de las decisiones que ha tomado tras lo sucedido con María Belén. Aseguró que prepara una reestructuración en la formación policial, para lo que hizo también otro pedido. Es generar las reformas al régimen disciplinario del COESCOP. Esta normativa excesivamente garantista se ha convertido en el cómplice de lo que hoy tenemos, el resquebrajamiento de la disciplina en un sector. Vía telemática compareció la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Se refirió al pedido de seguimiento que se habría hecho para el teniente Cáceres el día que rindió su versión. Misma que es autorizada por un juez a las 2:10 de la mañana y oficiar inmediatamente al jefe de la DINASET. Es decir, señores asambleístas, la DINASET ya tenía la posibilidad de
mantener vigilancia y seguimiento al teniente Germán Cáceres el día 14 de septiembre a las 2 de la mañana. El exministro Patricio Carrillo fue convocado, pero no acudió. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Los 19 generales de la Policía Nacional entraron en un proceso de evaluación para determinar si tuvieron algún grado de responsabilidad en el femicidio de María Belén Bernal. Y efectivamente el ministro del Interior, Juan Zapata, decía eso ayer, ¿no? Que no quiere decir que todos van a salir, han entrado en un proceso para determinar responsabilidades, pero es la primera vez, Milton, que se sentencia, por decirlo de alguna manera, a todos los generales al mismo tiempo, ¿no? Que se los pone en una línea de investigación y según eso, pues, determinar su continuidad o no al frente de la institución. Claro, además, no solamente son los 19 generales que tiene en este momento la Policía Nacional, porque el pedido del presidente de la República es que ellos presenten su baja voluntaria los altos mandos. Esto incluye a coroneles, son más de 200 oficiales de alto rango que han presentado su pedido de baja voluntaria. Y claro, será el Ejecutivo, el presidente junto al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, después de investigaciones, quienes vayan determinando quiénes se quedan y quiénes se van. El presidente dio una disposición absolutamente clara que por todo el alto mando institucional ha sido cumplido de manera respetuosa. Absolutamente todos han presentado su disponibilidad al cargo. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es ir evaluando. Tampoco hay que tomar decisiones con cabeza caliente o al apuro, porque aquí está en juego la institucionalidad de una institución que tiene una tarea sumamente compleja, que es velar por la seguridad de los ecuatorianos y enfrentar estas nuevas amenazas. Que no quepa la menor duda de que aquí no vamos a tapar absolutamente nada y que habrá cero impunidad. La Mesa Técnica de Focalización de Subsidios a los Combustibles invitará, dicho ahora, a asociaciones y gremios productivos que puedan también aportar con información, y esto será la próxima semana para tratar de pulir un documento, Milton, que será enviado a la mesa principal. 5 mesas restantes deberán concluir su trabajo hasta el 12 de octubre. El gobierno ya evaluó y dijo que había 54 acuerdos ya tomados en estas mesas de diálogo. Veamos el reportaje. El informe de la Mesa Técnica de Focalización de Subsidios a los Combustibles aún tendrá que esperar. Este miércoles la jornada concluyó con la decisión de involucrar a sectores sociales, productivos y gremios que puedan ayudar a direccionar de mejor forma el subsidio. Temas como estructura de costos, como la realidad de cada uno de estos sectores productivos, ¿no? Estamos hablando del sector tunero, estamos hablando del sector camaronero, las tricimotos, estamos hablando de varios sectores, ¿no?, que podrían o que deben ser representados, tener voz. Aunque desde el sector indígena se cuestiona que sectores como el bananero, pesquero o camaronero se lleguen a beneficiar de este subsidio, desde el Ejecutivo se dice que son temas que se deben analizar con detenimiento. Por ejemplo, el sector camaronero, según los datos del Ministerio de la Producción, emplea directa o indirectamente alrededor de 275.000 personas. Y nosotros no podemos tomar a la ligera cualquier decisión de una focalización de subsidio que pueda afectar o haga perder el empleo en el Ecuador. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un tema complejo. Los gobiernos han estado acostumbrados en los últimos 30 años a sacarle plata al país, sufriendo los combustibles al azar, sin estudios técnicos, sin investigación. Mientras tanto, se espera que la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos firme este jueves el acta con acuerdos, desacuerdos y temas pendientes. Esto a pesar de que las organizaciones sociales cuestionan que puntos sensibles para ellos, como la creación de un fondo de reparación a las víctimas del paro de junio de este año y la revisión de procesos judiciales, ya han recibido una negativa. Mientras tanto, en nuestros territorios, con nuestras organizaciones, seguimos en asambleas permanentes, en reuniones permanentes, en evaluación permanente. Esta mesa, al igual que la de derechos colectivos, retomará su trabajo este jueves. Daniela Valencia, 24 horas. Pasó lo peor, el huracán Ian se debilitó a tormenta tropical con vientos sostenidos de 104 kilómetros por hora y ráfagas más altas según la actualización. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo para todos y gracias. Estamos
Díaz aquí desde la ciudad de Orlando, Florida. Un abrazo para todos los que nos están viendo allá en Ecuador. Bueno, les tengo que dar noticias. Actualmente aquí en Orlando estamos pasando ahora mismo, como ustedes pueden darse cuenta, todavía ráfagas de tormenta tropical que pueden ir de 50 kilómetros por hora hasta 70 kilómetros por hora. Como pueden ver, las ramas de los árboles se agitan hasta ahora. Vamos a seguir así durante todo este día y entrada la tarde. Ya mañana vamos a tener más paz en cuanto a las lluvias. Más de 2 millones de personas ya han perdido la energía eléctrica en el estado de la Florida. El paso de Ian, categoría 4, casi 5, por solamente 5 kilómetros por hora, no fue categoría 5. 240 kilómetros por hora impactando la zona de Naples por Myers y luego sube de manera diagonal por todo el centro de la Florida, impactando Kissimmee, Orlando. Actualmente lo estamos sintiendo y todavía va a seguir en la Florida hasta entrar a las horas de la tarde. También tengo que decirles que los parques temáticos, Orlando, Universal Studios, Disney World, SeaWorld, van a permanecer cerrados. Cuando estos parques cierran es porque hay algo serio y daños estructurales también y no pueden abrir. Hay muchas inundaciones a lo largo del centro de la Florida, también algunos árboles que se han desprendido. Estamos aún pasando la tormenta, aún no es seguro estar en las calles, por eso estamos haciendo esto y rápidamente pues vamos a guardarnos también por nuestra seguridad. Ese es todo el informe que les tengo desde aquí, desde Orlando, Florida, con el paso del huracán Ian. Para Teleamazonas 24 horas, yo soy Javier Villasís, con cámara de Alfredo Matute. Seguimos con ustedes allá en los estudios. Abrazos. Gracias, Javier, por ese reporte desde Orlando, contándonos cuál es la situación hoy tras el paso del huracán Ian, Milton. Así es, sí, a guardarse, como dijo Javier, hasta que pase lo peor de la tormenta. Otro tema: en Brasil, al menos 3 muertos y 14 heridos dejó el derrumbe de un puente en el estado de Amazonas. La estructura estaba ubicada a 100 kilómetros de Manaus. Una camioneta cayó con varias personas a bordo, pero las víctimas aún no han sido localizadas. Al menos 12 vehículos quedaron en el fondo del río Curucá. Según testigos del lugar, el paso estaba bloqueado por camiones. Días antes, la policía de carreteras había limitado parcialmente el tránsito por este puente a vehículos livianos debido a problemas de la 720. Seguimos. Autoridades del IES y Solca firmaron un nuevo convenio de pago. La entidad estatal deberá cancelar más de $9,5 millones de dólares antes de fin de mes al prestador externo por deudas desde hace 10 años. Así es, y quedan otros montos pendientes que serán auditados. Y atrás quedaron los anuncios de ya no recibir a nuevos pacientes derivados debido a la falta de pago, aseguraron las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. La tarde de este miércoles se reunieron en las instalaciones de la delegación de la entidad estatal en Guayas, situada en el centro de la ciudad, para firmar un acuerdo de pago. Félix Pilco, director provincial, detalló que el acuerdo incluye montos adeudados desde hace 10 años que habrían sido observados. Hemos llegado ya a un acuerdo de convenio, los montos están ya establecidos, hemos llegado ya a estipular el mecanismo como vamos a proceder. Son cerca de $9,5 millones de dólares, precisó Pirco, que corresponden al periodo 2012-2020 en que en máximo 7 días serán pagados. Una vez firmado el convenio, ya viene el trámite interno, que es normal para cualquier prestador y que conlleva a que se depositen esos valores en el transcurso de una semana. Queda otro monto pendiente, el de los servicios oncológicos ofrecidos por Solca a pacientes derivados del IES durante el año pasado y lo que va del presente. Este valor será auditado. También vamos a firmar un acuerdo de compromiso para con eso ya igualarnos en cuanto a las auditorías y a los pagos que tenemos que hacer a Solca. José Jovín, presidente de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, destacó la predisposición al diálogo y al acuerdo que han tenido los actuales directivos del Seguro Social. Ha sido lento, ha sido demorado, con mucha controversia. No obstante, una vez que llegó el señor Alfredo Ortega a la presidencia del IES, las situaciones se agilitaron. Aunque hizo hincapié en la necesidad de recibir el pago hasta fin de mes. Ojalá que sea antes que termine el mes, el viernes. No obstante, si se demora pues por trámites internos normales, no quedará más que esperar. El IES ha venido arrastrando con Solca una deuda de 140 millones desde el año 2008, que constantemente ha generado reclamos principalmente por el incumplimiento de los acuerdos de pago. Luisa María Heredia, 24 horas.
Y el juez de garantías penales del Guayas, Patricio Vidal, pidió a la Interpol que emita la difusión roja para Jorge Enríquez Aguilera, el ex jefe de compras públicas del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Vidal dictó prisión preventiva en contra de Enríquez, involucrado en un proceso por peculado por la compra de insumos médicos para el área de traumatología del hospital. Las notificaciones rojas de la Interpol se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir ya una condena. 723, el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien cumplía sentencias por corrupción, se vio favorecido de un recómputo de sus penas, con lo que pudo acceder al beneficio penitenciario. Beneficio que hoy le permite cumplir el resto de la condena en libertad. Este recálculo de la pena contó con el aval del Servicio de Prisiones. En mayo pasado empezó el trabajo de la defensa de Alex Bravo. En la mira conseguir un recálculo del total de su pena. El exgerente de Petroecuador, que ingresó a prisión en mayo de 2016, tiene en su haber 4 sentencias que en total suman 146 meses de pena privativa de libertad. El Código Orgánico Integral Penal detalla que para que un reo cumpla el resto de su pena parcialmente en libertad, accediendo a un régimen semiabierto, debe cumplir con al menos el 60% de la pena impuesta. Es decir, Alex Bravo podía acceder a este beneficio en septiembre de 2023, pero su defensa logró apresurar las cosas. En junio de 2022 consiguió que el juez Jorge Armendáriz aceptara un recómputo, dejando la suma total de sus penas en 100 meses de prisión. Acumulando las penas únicamente de aquellas no declaradas cumplidas, 40 meses dictada dentro del proceso por el delito de tráfico de influencias y de 5 años dentro del proceso por cohecho. En consecuencia, la finalización de la condena será de 100 meses. Con lo que inmediatamente Alex Bravo, con 6 años de prisión, pasó a cumplir con el primer requisito para acceder a un régimen semiabierto. Según el Código Orgánico Integral Penal, el cómputo se reformará cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo ameriten. El argumento de la defensa fue que existen 4 delitos que se realizaron en diferentes fechas. Estos no corresponden a un concurso real de infracciones. Y además que justo en esa semana se suscitó un grave amotinamiento y que el mismo se originó en el pabellón de Mínima, primer piso, celda C, donde está mi defendido. Los argumentos de la defensa de Alex Bravo fueron respaldados por la delegada del propio SNAI, que argumentó: estas personas no deben ser castigadas, sino reinsertadas en la sociedad. Si estamos sumando las penas a lo que han sumado la cantidad de 146 meses, no estaríamos rehabilitando. En tal sentido, me acojo a la petición de la defensa. Bravo obtuvo todos los documentos necesarios en su carpeta. Y a inicios de septiembre, el juez de garantías penitenciarias de Santo Domingo, José Guzmán, le otorgó el cambio de su régimen a semiabierto, es decir, parcialmente en libertad, tras recibir un recómputo que fue la llave que abrió la celda. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Le contamos lo que está en la agenda de hoy. A las 8:30 de la mañana se dará la reinstalación de las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. La mesa 6 de derechos colectivos continúa su trabajo, igual que la mesa 7 de seguridad, justicia y derechos, y se instala la mesa 8, que es la de acceso a la salud. 8:30, la sesión del Comité de Ética de la Asamblea para conocer las denuncias presentadas en contra de la expresidenta y asambleísta Guadalupe Llori. A las 10 de la mañana será la socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, además cumplirá también agenda en Cuenca. 10 horas, recorrido por stands de emprendimiento. 10:45, inauguración del 14º Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y a las 12:15 del día se tiene prevista la entrega de 50 soluciones habitacionales en el cantón del Eje de Azuay. 12:15. 7:27. Vamos a la pausa. Regresamos. Sí, pausa, ¿no? Sí. 7:31. Saludamos a Ana Elena Vadilla, es representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Ana Elena, gracias por acompañarnos. Buen día. Mucho se habla a raíz del terrible femicidio de María Belén Bernal, de qué hay que hacer en nuestra sociedad un poco para combatir esta violencia de género que deja cifras escalofriantes. 275 mujeres han muerto este año de manera violenta en el país. 11 femicidios se registraron en febrero, como un mes récord de la agresión a la mujer. El presidente Lasso ofrece políticas
salió anteayer con todas las mujeres de su gabinete a hacer un anuncio de ajustar las políticas. ¿Por dónde hay que empezar para cambiar esto? Buen día. Claro. Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio y compartir algunas reflexiones sobre esta grave situación. Usted ya nos daba las cifras y es preocupante porque además, si comparamos con las cifras del año anterior, realmente sí podemos constatar un incremento en las cifras de muertes violentas de mujeres en el país. Y el caso Bernal, como lo podríamos llamar, es realmente el reflejo de un problema mayor, ¿verdad? Este es un caso muy emblemático por las circunstancias en las que se da, pero estamos estimando en este momento que ocurre un femicidio en el país cada 28 horas, lo cual es muy elevado, sí. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho y qué más se podría hacer? Desde el año pasado, el presidente Lasso había colocado como una de sus prioridades el combate a la violencia contra las mujeres y de hecho asignó recursos para el combate a la violencia contra las mujeres. Desde el presupuesto nacional, él asignó $24 millones para atender la violencia contra las mujeres. Y por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo hay una meta específica que plantea la reducción del índice de femicidios en el país, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Porque lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que de todos modos continúan los femicidios y hay un incremento. Nosotros también, como Agencia de Naciones Unidas, junto con otras agencias, hemos venido apoyando a diversas instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades, para crear herramientas y mecanismos que fortalezcan la respuesta que el Estado está dando a la violencia contra las mujeres, que fortalezcan la atención. Aún así, el problema continúa. Entonces, hay cosas que hacer. Digamos, bueno, el presidente ya ha respondido con algunas medidas inmediatas, remoción de autoridades, anuncio de creación de unidades especializadas en violencia en las instituciones públicas. Pero es una medida reactiva. Así es. Tenemos que pensar en una respuesta mucho más integral, ¿verdad? ¿Incluye qué, por ejemplo? ¿Qué cosas importantes? Bueno, primero la prevención desde la educación, ¿verdad? Y cuando hablo de educación, no solo hablo de la escuela, hablo de la educación formal e informal. Tenemos que reforzar, incluso a través de los medios de comunicación y espacios como este, la importancia de fortalecer el mensaje de que todas las personas, y en particular las mujeres y las niñas, tenemos el derecho a vivir libres de violencia. Que la violencia no es la forma de resolver los problemas en una sociedad y que tenemos que educar para la paz a la población, ¿verdad? Educar en el respeto, en la igualdad, para ir cambiando esos patrones que muchas veces empiezan a enseñarse y a reforzarse desde la infancia en niñas y niños, ¿verdad? Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, mucha labor de prevención. Pero también tenemos que mejorar la respuesta que las instituciones están dando. En el Ecuador tenemos una institución muy importante que es el ECU 91. El ECU 911 tiene la función de recibir las llamadas de atención cuando haya una alerta por violencia contra las mujeres. Y yo creo que tenemos que también reforzar, y el ECU 911 tiene personal especializado para atender en violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que también tenemos que tomar conciencia de que todas las personas, como individuos, como miembros de una sociedad, también tenemos la responsabilidad de contribuir de alguna manera a parar estas situaciones de violencia. Y por ejemplo, cuando yo estoy viviendo una situación de violencia o soy testigo de una agresión a una mujer, a una joven, a una niña, puedo llamar al ECU 91 y poner la denuncia. Y ahí va a haber personal que me puede orientar. También hay otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo a las mujeres. Y dentro de las instituciones del Estado tenemos que revisar desde, por ejemplo, la currícula, ahora con la Academia de la Policía. Digamos, la policía no está en cero en materia de violencia contra las mujeres. Ya la policía, incluso nosotros, hemos apoyado procesos de capacitación y de formación a la policía en derechos humanos, en violencia contra las mujeres. Pero ahora este caso nos pone a pensar y nos evidencia la necesidad de revisar, bueno, ¿qué está pasando en la práctica? Tenemos que de nuevo, digamos, evaluar la formación que la policía está recibiendo y para esto hay herramientas que podemos utilizar. Hay mecanismos de evaluación sobre actitudes, prácticas y conocimientos, por ejemplo, de la policía en torno a la violencia contra las mujeres. Y estas son herramientas que existen y que ya se pueden utilizar para ver qué es lo que está pensando y qué es lo que, incluso, qué es lo que piensa una persona cuando ingresa a la Academia de la Policía sobre derechos humanos, por ejemplo, y sobre violencia contra las mujeres, sobre las relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad, y qué es lo que piensa cuando sale de la Academia de la Policía, para ver si realmente hay un cambio y una interiorización de este tipo de mensajes. Entonces, esa es una medida que se podría implementar.
Otra es revisar, de hecho, la misma currícula de la Academia Policial, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los contenidos y dónde debe reforzarse los contenidos que tengan y que hagan mayor conciencia en la función fundamental que tiene la policía, que es garantizar la seguridad de las personas, ¿verdad? Y creo que ahí es donde tenemos que evaluar si están todo el personal de la institución alineados con esta idea y claros de que tienen una responsabilidad muy importante en garantizar esa seguridad. Abogada Padilla, buenos días. Así que bueno, hay muchas medidas que podemos tomar en este sentido. Buenos días, y en torno a lo último que usted acaba de mencionar, pedirle su opinión también sobre estas dos decisiones que toma el presidente Lasso. Una, derribar el edificio donde se cometió el asesinato de María Belén Bernal, y la otra, precisamente, poner al frente de la Escuela Superior de Policía a mujeres, que sea con un enfoque de género y que sea ahora todas las personas que están a cargo de género femenino. ¿Cuánto aporta eso en los cambios que usted acaba de mencionar? ¿Son necesarios? Bueno, digamos que el derribar un edificio, y yo creo que es muy claro que es digamos, el presidente quiere con esto adoptar una medida que tiene un valor simbólico, ¿verdad? No tiene un valor real, sino un valor simbólico de decir, no queremos continuar con estructuras, ¿verdad? Físicas que han permitido el que se reproduzca la violencia y que ocurran situaciones de violencia dentro de la policía. Poner mujeres al frente de la policía me parece que es una medida importante. Va a depender mucho del poder real que ellas tengan, de la capacidad de toma de decisiones y de hacer cambios importantes que se necesitan dentro de la policía. Y para eso ellas necesitan apoyo de toda la institución, porque muchas veces ocurre que podemos poner a una mujer en una posición de decisión, pero si no tiene el respaldo de todo el personal, el respaldo, por supuesto, de las altas autoridades, es también difícil para ellas poder hacer los cambios que se necesitan, pero también se requieren recursos. Y hay una tercera medida que también el presidente anunció, que es la creación de unidades especializadas en todas las instituciones públicas. Y para que esa medida funcione, también se requiere que esas unidades tengan recursos y tengan poder de decisión, porque de lo contrario puede ser que se nombre una persona que va a quedar ahí de manera simbólica dentro de la institución, ella es la encargada de los temas de género y de los temas de violencia, pero si no cuenta con recursos, con equipo, con presupuesto y con capacidad de decisión, la medida podría quedar, ¿verdad?, también como un gesto simbólico y nada más. Así que yo creo que lo fundamental es que esta, digamos, voluntad que el presidente está expresando se traduzca también y sea acompañada de la dotación de recursos y de capacidades para que estas medidas realmente se transformen en cambios reales que mejoren la situación dentro de la institución y para la sociedad. Y esto en cuanto a cambios de instituciones se refiere, abogada Padilla, pero lo cierto es que desde hace 8 años atrás, cuando este delito se tipificó por la incidencia de casos, resulta que este es el año de mayor recurrencia o prevalencia de violencia contra la mujer. Y desde ahí se ha venido hablando de lo que se debe hacer en materia de prevención, pero el mensaje no cala. Incluso el Ecuador está considerado como uno de los países con mayor tolerancia a la violencia. Hay una sociedad indiferente. Ven que alguien le pega a una mujer en la calle y nadie se mete. Nadie llama al 911, como usted lo mencionaba. Y prefieren ni siquiera actuar. ¿Por qué? ¿Cómo entender esa especie de actitud indiferente ante esa realidad? Sí, ese es un punto muy importante y tenemos que trabajar mucho. Por eso yo también hablaba de la educación y decía la educación formal y no formal, y la educación no solo de las niñas y los niños, sino de toda la sociedad. Y yo creo que sí es muy importante ese mensaje, y los medios de comunicación tienen esa capacidad de transmitir ese mensaje de que poner freno a la violencia contra las mujeres y las niñas es una responsabilidad de toda la sociedad y que todas y todos tenemos que aportar un poco. Pero para poner ¿cómo se hace entender esto? Lo que dice Liz. Vemos que que un hombre agrede a una mujer en la calle y no son capaces ni siquiera de llamar, menos de meterse. Así, exacto. Y quizá meterse puede tener sus riesgos, pero hacer una llamada telefónica, yo creo que ahí tenemos también que hacer conciencia en que tenemos que intervenir. Todavía hay un resabio en la sociedad de creer que la violencia en la pareja es un asunto privado. Recuerde que por muchos años dijimos, no te metas. En asuntos, había dichos como que en asuntos de marido y mujer nadie se debe meter. Y yo creo que todavía mucha gente piensa eso, que no se debe meter. Y tenemos que romper ese estereotipo, tenemos que romper esa idea, porque realmente es un problema público y todos sí debemos hacer algo. Pero también mucha gente se siente desprotegida por las autoridades. Las leyes que no se implementan bien, las leyes que benefician al infractor.
Y usted dice, el ECU 911, por ejemplo, se necesita eficiencia, porque si el patrullero al que llamo va a llegar en 2 horas, ya la mató. Y la ejecución, usted dice, Lazo aumenta el presupuesto a 24 millones. Sí, pero hay un 5% de ejecución. Entonces, que haya plata no significa que haya acción. Así es, ahí hay un tema que revisar que es muy importante, en efecto, el tema de la ejecución del presupuesto, que es, digamos, todo otro tema que merece atención, pero sí es importante señalar que igual está pasando con varias instituciones, digamos, no solo la policía o el 911, sino otras instituciones que también están llamadas y que tienen competencia en la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres y tienen una serie de dificultades para implementar sus presupuestos. Yo creo que ahí es necesario una revisión a fondo y que esto es una buena ocasión para llamar la atención en ese sentido. Yo creo que las autoridades del gobierno están conscientes de eso y se necesita evaluar muy profundamente qué es lo que está pasando, cuáles son las trabas que existen actualmente para la ejecución presupuestaria. Estamos ya a 3 meses de que finalice el año, ¿verdad? Y hay instituciones, como usted dice, que algunas han ejecutado el 15%, el 20%. En 3 meses más es poco lo que van a poder hacer y esto tiene un impacto sobre la asignación presupuestaria del año siguiente. Entonces, es cierto lo que usted dice, no solo se necesitan recursos, pero también se necesita mejorar la capacidad de las instituciones, agilizar los procesos institucionales para permitir que esos recursos realmente se puedan ejecutar. Plata y eficiencia, decisión y acción. Ana Elena Badilla, gracias. Nos acompaña ya esta mañana el doctor Hugo Espín, experto en materia penal y analista de seguridad. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Bueno, tras el femicidio de María Belén Bernal se pone en marcha un proceso de reestructuración de la Policía Nacional y quiero empezar con lo macro y esto es la confianza que hay o se puede generar de que realmente se realice un proceso transparente cuando lo hace la misma policía y de ahí las sugerencias de que quizás debería ser manejado de manera independiente, ¿no? Quizás por organismos civiles y no por asuntos internos de la Policía Nacional. ¿Puede o no eso influir en una reestructuración total de la policía en este cambio? Bueno, hemos venido oyendo las reestructuraciones de las instituciones desde hace muchísimos años. No nos olvidemos que la misma función judicial entró en un proceso de reestructuración con el apoyo externo de diferentes entidades. El resultado no fue el más positivo. Dentro de la policía nosotros hemos tenido procesos de depuración continuas. Ha habido varios sismos importantes a lo largo de la historia, pero principalmente es la única entidad del Estado que pasa pruebas de confianza todos los años a sus miembros. Es decir, hay un proceso de control y de depuración que va separando permanentemente a miembros de la policía que se encuentran reñidos con las prácticas, con las buenas prácticas o con el ejercicio de derechos, que es fundamental para una institución garante de derechos. Ahora, claro, hoy hay encuestas que dicen que los ecuatorianos confían, hay un 80% que no confía, que tiene esta sensación de, más bien de desconfianza. Y ante eso, decisiones que son reactivas, ¿no? De cambios inmediatos, pero se pone, por ejemplo, a generales y coroneles bajo la lupa. Todos ya con una orden de ser investigados tras el crimen de María Belén Bernal, pudiendo ver todos esos cambios de manera masiva. Eso de ahí también, ¿cuál es la lectura que usted hace de eso, no? Realmente me parece un tema, como bien lo manifiesta, coyuntural. Cuando salió las voces de los famosos narcogenerales, se puso a todos los generales bajo la lupa. Todos los generales fueron investigados por la Contraloría General del Estado y emitieron un resultado en el que se establecía la transparencia de todos los generales, con 2 excepciones que se presentaron con sus propias justificaciones, que es ya materia individual. Pero en términos generales, el proceso de valoración, de evaluación y de transparencia dentro de la institución es permanente. Yo creo que el tomar una decisión que suena más a dar gusto a la estructura de redes sociales, en desorganizar, desestructurar todo el mando institucional y poner en zozobra a una institución que cumple un eje transversal en la seguridad y que sobre todo, sobre la seguridad recaen todas las demás posibilidades de desarrollo del país. Solo pensemos qué pasaría con el sistema o qué es lo que ha pasado con la parte turística, con la parte industrial, con la parte comercial, cuando la seguridad falla. Cuando nosotros tenemos que hoy por hoy existe dentro del país un incremento de extorsiones, boleteos, de amenazas, de sicariato, y queremos desestructurar toda la cabeza de la organización que se dedica precisamente a combatir este flagelo dentro de la sociedad. O sea, esto es una ventaja para el delito, para el crimen organizado, ver que una institución está
no decapitada completamente, pero sí en un proceso de hacerlo, porque empiezan los cambios, porque se pone, como usted dice, en zozobra la organización. ¿Eso beneficia a quién? Efectivamente, beneficia a los grandes grupos de delincuencia organizada, a la delincuencia transnacional, que ven esto, que sus principales rivales están siendo sacados de la partida de juego. Yo creo que el simple hecho de saber el mando institucional puede estar deslegitimado por parte de quien lleva adelante la batuta de la dirección del país, genera ya un estado de preocupación y zozobra interna de la Policía Nacional. Ahora, pero sí hay que hacer cambios estructurales, porque demoler una estructura no cambia la estructura. Puede ser, tumbar el edificio puede ser una medida icónica, digamos, referencial, todo lo que uno quiera, pero tumbar una estructura no cambia la estructura. Hay que mejorar esa estructura. ¿Con qué? Con educación, con formación. Tampoco se trata de poner 7 mujeres al mando de la escuela porque pasó esto. Sí, digamos, está bien, es correcto, pero hay que hacerlo sostenidamente. Por ejemplo, se habla mucho de la creación de la universidad de la policía. Unos, como el expresidente Correa, dicen que eso es una novelería, entonces insulta. Pero es una novelería. No, yo no creo que es una novelería. De hecho, yo creo que es una necesidad. La posibilidad de tener una formación sostenida y un pensum único para toda la estructura de la policía, que además es una carrera que no dura 1 año o 2, que no es un proceso de formación puntual, es un proceso de formación continua. Nosotros tenemos un proceso de capacitación que inicia cuando los aspirantes a servidores policiales o cadetes ingresan a las escuelas de formación. Y este proceso continúa hasta el grado de general superior, porque el proceso de capacitación dentro de la policía no se suspende jamás. Pero tenemos un proceso que es disperso, que está entregado en ciertas partes a una universidad, en otras a otra universidad, que las materias son dadas por los mismos ex policías que pertenecen ahora a esas universidades, cuando se podría concentrar el esfuerzo. Hay dispersión. Sí. Y se podría concentrar este esfuerzo y esta capacitación dada a los mismos miembros de la policía que hoy son profesores de la Universidad Central, que fueron de la San Francisco, que fueron de la Universidad Técnica Particular de Loja, con las que hubieron convenios en los procedimientos de formación policial, podría estar en una universidad propia y destinar no solamente los recursos, sino el poder establecer un pensum de larga data, es decir, desde el principio cuando entra un aspirante servidor policial hasta cuando llega al grado de formación o los procesos de formación en cada uno de los diferentes ascensos que tienen los policías, los oficiales de la policía y todas las jerarquías de la policía, porque en todos se tienen que hacer procesos de capacitación. Pero también, ¿qué debe pasar en cuanto a los procesos de selección, no solo de formación, sino también la revisión de protocolos? Si bien no se debe generalizar, lo cierto es que el femicidio de María Belén Bernal abrió la puerta a mostrar una realidad de lo que pasa dentro de esta escuela de policía, al haber encontrado botellas de licor, por ejemplo, el hecho de reconocer que sí, que es una institución donde ha imperado quizás el machismo y eso lleva a un abuso de la jerarquía, pero lo que la gente se pregunta es, ¿analizan el perfil de quien está al mando para darnos seguridad? Hoy de lo que se sabe, se va conociendo del caso, pues todo lo que podría haber planificado el teniente Cáceres lleva a ese cuestionamiento. El perfil que puede tener alguien que forma parte de las filas de la Policía Nacional, de esos procesos de selección, repito. Totalmente de acuerdo, ¿no? Uno de los mayores problemas que ha tenido para mí criterio la institución policial es tener procesos de ingreso o de captación de nuevos miembros de la policía con una serie de falencias que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo. El mismo proceso que se está llevando adelante en este momento para dar cumplimiento a una disposición del presidente de la República de incrementar 30,000 nuevos miembros policiales, adolece de falencias, adolece de una serie de errores en la forma de evaluar, en la forma de llevar adelante la selección en sí mismo, y también de quienes se quiere hacer parte de esta institución de seguridad trascendental para la vida del Estado. Efectivamente, yo creo que parte de esto también es el contar con una universidad o contar con un procedimiento permanente de evaluación, pero de un procedimiento de evaluación técnica y de educación técnicamente soportada en la larga data. Pero eso se puede implementar en el corto plazo, porque como usted mismo lo ha reconocido, hay un tema de coyuntura que lleva a esta reestructuración, a ese ofrecimiento, y usted aquí también reconoce que dentro de eso hay proyecciones que ya dejan ver que pudiera haber errores en el camino. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, hay que entender que, como decía, la policía está conformada por hombres y mujeres. La policía tuvo la primera comandante general hace apenas un par de años atrás. La policía ha tenido ya varias generales.
mujeres que han llegado dentro de un proceso de formación completo, es decir, entraron como cadetes de la Escuela Superior de Policía y llegaron al grado de generales e inspectores, que es la máxima jerarquía a la que se puede acceder dentro de la carrera policial, sin ejercer el mando de comandante general, que podría llegar a general superior. Pero en este proceso hemos visto que las mujeres se han ido empoderando dentro de una organización que refleja la sociedad. Nuestra sociedad no es diferente de lo que sucede dentro de la policía. No es que solamente dentro de la policía hay violencia. Lo que tenemos es un porcentaje mínimo de casos de violencia en relación a lo que sucede dentro del macro de la sociedad. Es decir, si nosotros vemos de reflejo, la policía permanentemente está trabajando en procesos de capacitación para sus miembros, justamente para luchar contra lo que es una práctica común en la sociedad ecuatoriana. La violencia contra la familia, contra la mujer, es una práctica común dentro de la sociedad ecuatoriana. Y esto es algo que tenemos que entender y romper con ese esquema, ese bagaje cultural y social es bastante complejo, aún en una institución que tiene una serie de controles, que efectúa capacitaciones permanentes y que igualmente separa a miembros que se encuentran en anticonductas que no permite que sean garantes de derechos. ¿Y el espíritu de cuerpo? Ese también es un tema que hay que romperlo, porque sí hay espíritu de cuerpo. Yo no creo que existe un espíritu de cuerpo, porque espíritu de cuerpo es cuando, por ejemplo, se oculta información, se protege a un agresor o se pone a esta persona en una condición tal en la que se genera impunidad. La policía ha hecho lo contrario. Nosotros vemos cada semana que cuando existe un policía que está vinculado a una organización delictiva, es presentado públicamente y lo hace de manera tal en la que lo primero que muestran es la policía detuvo a varios miembros de la misma estructura que estaban vinculados a organizaciones delictivas. Esto no vemos en otras organizaciones. En ninguna otra organización del Estado se ve ese tipo de acciones de detención y puesta en público de estas anticonductas. Ahora, no hay fórmula mágica que funcione enseguida, pero en este momento la policía tiene entre 70 y 80% de desconfianza de la población, agravado por el tema de María Belén Bernal. ¿Cómo la policía hace para recuperar inmediatamente esa confianza, para virar la imagen? Yo creo que después de los hechos de junio del 2022, la confianza sobre la policía era bastante alta. O sea, había mucha gratitud por parte de la comunidad en relación a las acciones de la policía para mantener un orden mientras existía un intento de caotizar a la sociedad. El evento de María Belén Bernal genera evidentemente una indignación, es de hecho un hecho execrable, es una situación que es impresentable e injustificable. Pero eso no significa que nosotros podemos dejar de confiar en la policía que cotidianamente realiza una serie de actividades y trabajos para poder mantener la seguridad interna. Sí, pero doctor, empiezan a aparecer nombres de generales que de alguna manera tuvieron que ver con este hecho, digamos al uno se le fue Cáceres, el otro le dio permiso cuando no tenía que darle permiso. Empiezan a llegar a las altas esferas de este problema. Entonces, ese es el tema también. Sí, efectivamente. ¿Puede ser un hecho aislado lo de Cáceres? Sí, y ojalá se quede así, para que no se contamine más la sociedad, no solo la policía. Pero esto llega a esferas que nos vamos dando cuenta, incluso hubo encubrimiento, complicidad, yo qué sé. Y justamente frente a eso es la justicia la que tiene que tomar las acciones y las decisiones. ¿A qué me refiero con esto? La policía ha tomado acciones internas administrativas que puede escalar en el nivel que tenga que escalar. Y en el tema judicial, igualmente, la apertura de la investigación la lleva Fiscalía y Fiscalía determinará responsabilidades por acción y por omisión. Y estas responsabilidades en materia penal acarrearán también responsabilidades en materia administrativa que implicará la separación de esos miembros de la policía. Gracias, doctor Hugo Espín, abogado experto en temas de Policía Nacional. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muchísimas gracias igualmente. Nosotros estamos despidiendo a las 7:58 y ya vienen las noticias locales. Liz, qué gusto haber compartido contigo, como siempre. El gusto también es mío, Milton y amigos. Nos vemos luego. Buen día.